Iniciamos una nueva edición del taller de lectura de Bioeticar del año 2026. En esta oportunidad, en principio, le agradecemos a Nair de la Vedova, que va a ser la coordinadora. Brevemente les voy a contar que Nair es abogada, participa de grupos de investigación como el grupo ASLAT, y además es magíster en bioética de la Flaxo. Tiene un currículum muy extenso, que no es el momento de decirlo, pero con varias publicaciones sobre consentimiento informado. Además, es asesora legal del órgano de revisión de salud mental y de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Tiene una importante experiencia docente vinculada con las prácticas profesionales en materia de psicología forense, inimputabilidad y salud mental, y capacitación sobre salud mental y derechos humanos. En esta oportunidad, el tema que eligió Nair para compartir con todos nosotros tiene que ver con un tema que nos preocupa bastante, que todavía no está lo suficiente visibilizado, pero que se vincula con los desafíos de la exposición en las redes de los menores de edad. El texto que eligió Nair es Sharenting y bioética, desafíos para la privacidad y la seguridad infantil, y además le sumamos un artículo que coincidentemente fue una preocupación y un trabajo que hicimos para el Instituto Internacional de Bioética y Derechos Humanos, por parte de la Comisión Directiva de Bioeticar, que se titula Infancias expuestas, dilemas bioéticas del sharenting y la identidad digital. Nair, disculpas por estos minutos que tomamos de tu tiempo, y es todo tuyo este espacio. Bien, no hay problema. Hago una pequeña aclaración. Recién se me desconectó, cambié la computadora y no encuentro cómo autorizarlas al sonido. Yo creo que ustedes me escuchan, pero no sé si lo van a poder grabar por las condiciones de configuración de la Mac. Y recién cuando quise configurarlo, se me salió la conexión. Así que voy a priorizar que me puedan escuchar y la conexión, y para la próxima prometo solucionarlo. Les comparto. Okay, perfecto, bien. Acá. Estamos ahí. Están compartiendo pantalla. ¿Ver la presentación, chicas? Sí, sí, Nair. Bueno. Ahí estamos con pantalla completa. Voy a hacer un pequeño disclaimer antes de arrancar. Se lo dije a las chicas en el mail. La presentación la hizo Notebook LM. Es una experimentación que estoy haciendo con inteligencia artificial y me pareció muy interesante dejarla porque en algunas cuestiones hasta hace sus propias apreciaciones que terminan siendo paradójicas cuando hablamos de sharing, que es algo que se lleva adelante en las redes sociales y con la nueva tecnología. El texto elegido fue Sharenting y bioética, desafíos para la privacidad y la seguridad infantil, y los autores son brasileños. Bien, a ver cómo hacemos acá para poder pasar la diapositiva. Ahí está. El primer dato que surge de y que me llamó mucho la atención es que para los 2 años el 81% de los niños van a tener una huella digital en las redes sociales o en internet. El fenómeno del sharing, que es una fusión de la palabra share en inglés y parenting, que es compartir, y parentalidad, consiste en la publicación constante de parte de padres, madres, tutores, de la vida de sus infancias, de sus hijos en redes sociales. Y presenta varios problemas, tanto éticos como legales. Voy a ir pasando rapidito para que podamos avanzar sobre esto. Bien, el texto habla de una paradoja o presenta como una paradoja, así lo entiende la IA, y acá voy a ir marcando las cosas que también puso la inteligencia artificial. Algunas cosas yo las corregí, las modifiqué porque no hacían no eran rigurosas con el texto, vamos a decirlo así. Hace bastante apreciaciones personales Notebook LM. Entonces, tenemos por un lado el impulso parental o la intención de los padres, que el texto lo habla y lo dice muy claro, de estar mostrando constantemente la vida de sus hijos como una extensión de su parentalidad, ¿no? Y también como un sentimiento de validación propia, así lo menciona el texto, de estos padres que constantemente van subiendo fotos de sus hijos a internet, van mostrando su vida.
y van construyendo en algunos casos, como son los Instadads, las Instamoms o Mompreneurs, creo que son las madres emprendedoras o las mom managers, de lo cual habla el texto que les mandé que era una noticia del New York Times, si la pudieron leer estaba muy, muy buena. Cómo van construyendo una comunidad en la cual lo que se juega es la privacidad de sus hijos, ¿no? Constantemente, y la vida de sus hijos. O inclusive a veces para la creación de un archivo, ¿no? ¿Quién no dice, voy a subir esta foto a Facebook porque después me va a quedar, o la subo a la nube para que me quede, la subo a Instagram para que me quede? Pero bueno, una vez que nosotros subimos esa información a la red, a cualquiera de las redes sociales, a Internet, pasa en un punto a ser como un poco de dominio público, y voy a ir adelantando algunas de las otras filminas para ir un poco más rápido. No es exactamente el término dominio público, pero sí pasa a estar en la red, y muchas veces, sobre todo cuando los padres tienen muchos seguidores, padres, madres tienen muchos seguidores, se viralizan. Y esa viralización tiene consecuencias negativas muchas veces, para los niños principalmente, porque quizás a los padres o a las madres les da acceso a ganancias. No podemos dejar de obviar que hay padres y madres Instagramers que lucran con con las redes sociales y con las publicaciones, pero a los niños les genera esta huella digital de la cual hablábamos previamente, que a futuro puede llegar a generarles situaciones de incomodidad o perjudicarlos. El texto menciona, por ejemplo, el caso de niños que cuando llegan a una edad adolescente o quisieran, por ejemplo, aplicar a becas o aplicar a determinados trabajos, esa huella digital está. O situaciones que pueden ser embarazosas para los niños, vergonzosas, de las cuales después no van a poder borrar. Es muy difícil borrar el contenido de Internet. Hay países que tienen leyes sobre esto, pero es muy difícil acceder al derecho al olvido y borrar el contenido de Internet. Y todo esto afecta a estos niños, hace un daño colateral, que a veces inclusive los pone en una situación de riesgo real de ser víctimas de delitos, y lo vamos a ver ahora más adelante. Otra de las cuestiones que plantea el texto es que esta naturalización del sharing o de compartir constantemente la vida puede ser que los niños la tomen y en una edad un poco más grande, adolescentes, por ejemplo, compartan excesivamente información que los puede poner en riesgo. Bien, perdonen si voy muy rápido. El texto habla de 3 niveles de sharing. Por un lado tenemos el activo, que es cuando la acción es directa y consciente por parte de los padres, progenitores, madre, padre, tutores, y publican fotos o hitos de la vida de sus hijos constantemente en las redes, lo que da lugar a un nivel pasivo o sharing pasivo, que se da cuando las instituciones que son etiquetadas o las personas que son etiquetadas en esas publicaciones amplifican, guardan o comparten esa información. ¿Qué pasa ahí? La información que nosotros teníamos para nuestros seguidores, que quizás a veces es la familia, se amplifica y pasa a ser parte de la comunidad o de gente que nosotros no conocemos. Y finalmente el sharing invisible, que es el sharing, la publicación de datos o algorítmicos, por ejemplo, que uno no es consciente cuando le damos autorización a las cookies, a información a determinadas aplicaciones. El texto nombra, por ejemplo, las aplicaciones que realizan seguimiento de los embarazos o monitoreo diarios de embarazo, donde le estamos dando información de nuestros hijos inclusive antes de que nazcan, y que esa información después es vendida por las aplicaciones a, obviamente, empresas que la utilizan para el comercio, el marketing, etc. Mismo sucede con la información que nosotros le damos a las redes sobre las conductas y los comportamientos que ejecutamos o que ejecutan nuestros hijos, ¿no? Bien. Acá tenemos un punto que sería el debate legal y bioético. Esto fue alterado por mí porque el aspecto que le había dado la IA a mí no me gustó, no hacía al texto, vamos a decirlo así. Y tenemos, por un lado, la perspectiva adulta, que podemos ver la libertad de expresión y comunicación, los deseos parentales de autorrepresentación e identidad digital, que son cuestiones que va mencionando el texto, la presión de una cultura hiperconectada que exige la exposición para la validación. Hay un momento del texto donde mencionan un estudio donde se entrevistó a padres y madres que dicen que se sienten presionados socialmente para compartir fotos de sus hijos porque cuando no lo hacen son criticados por pares, por ejemplo.
Y por el otro lado tenemos los derechos de las infancias. Siento que siempre se mezcla mucho lo que es bioético con lo legal, es casi ineludible. Intenté sacar lo más que pude de lo legal porque quería que fuera más bioético, pero terminan estando juntas, que es el derecho a la privacidad de los niños. Recordemos que son niños que muchas veces no pueden decir, o que cuando prestan el consentimiento, porque hay padres que dicen, no, pero yo le pregunté si podía subir la foto, no comprenden el alcance de la acción que se está llevando adelante. Y el imperativo ético de garantizar un futuro abierto, que es lo que les mencionaba al principio, esas son palabras de la inteligencia artificial, es una apreciación que hace, pero me pareció muy interesante, porque es lo que les mencionaba al principio de esta huella digital que marca a esos niños que luego, cuando quieran realizar actividades de grandes, van a estar en la red con estas historias o estas fotos o estas publicaciones que hicieron sus familiares. Hoy en día es muy común que cuando vamos a una entrevista de trabajo, previamente el recruiter haya puesto nuestro nombre en internet y nos haya googleado, y todo lo que sea público sobre nosotros va a salir, aun cuando haya sido de hace 10 años atrás, así como salen las publicaciones académicas, también aparecen nuestras redes sociales o las redes sociales donde aparecemos etiquetados también. Bien. El texto menciona otro fenómeno que aparece a partir del sharing, que es el surveillance, o la fusión entre compartir y vigilar. Y es un fenómeno que va a describir el intercambio constante de información, la información que publicamos de manera inminente, y que genera riesgo de delitos reales, como el secuestro digital, es decir, la toma de fotos y de la identidad digital de esos niños, o inclusive de personas adultas, pero se ve mucho el fenómeno en niños, que luego son utilizadas para perfiles falsos con intereses non santos, vamos a decirlo de alguna manera, usurpación de la identidad y demás. Inclusive habla de la explotación en foros clandestinos, el texto, y de la utilización de estas imágenes a la deep web y en páginas de pornografía infantil. Más adelante vamos a ver que el mismo texto trae un ejemplo que es el de una niña de 3 años con 17 millones de seguidores en TikTok, lo cual me parece una locura, donde usuarios de la red y seguidores empezaron a detectar que había comentarios pedófilos en las fotos de las niñas y desarrollaron una especie de ataque hacia la madre que fue generando lo que después el texto llama la fobia social o el ataque social. Esto de la utilización de las imágenes se puede ver en muchos casos. Yo ahora les voy a contar de un documental que aparece en Netflix, después les paso el nombre, pero se llama Malas Influencias, el lado oscuro de los niños influencers, y cuenta la historia de una chica, en resumido chiquitito, que su mamá la convierte en influencer. Primero comienza la madre con una actitud de parenting, y cuando encuentra un rédito económico, convierte a su hija en influencer, y parte de lo que se muestra en el documental es esto, la aparición de adultos comentando constantemente en las publicaciones de la niña, e inclusive mandando regalos costosos, y la posibilidad de que la madre haya ofrecido paquetes de fotos de la nena en diferentes situaciones que no son de intereses para otros niños, vamos a decirlo así, a cambio de cuestiones monetarias. O sea, para que visualicemos un poco el riesgo en el cual están los niños a partir de la incursión en Internet, sobre todo de manera tan masiva. El texto va a hablar de las implicancias psicológicas del sharing, el impacto en la autopercepción de los niños, en cómo se ven. Habla de que hasta los 12, 13 años los niños no tienen una percepción de sí, por eso cuando ven las fotos no pueden o no se reconocen, pero a partir de esa edad es cuando se reconocen y empiezan a reclamarle a los padres sobre esas publicaciones, a pedir que no sean publicadas sus fotos, o a tratar de instruir a los padres en cómo manejar las redes sociales, lo que deriva también, según esta investigación, en conflictos familiares, porque muchos padres sienten que los hijos les quieren decir cómo manejarse o cómo utilizar las redes sociales. Una investigación que es del investigador Benevento dice que 1 de cada 10 padres ha recibido pedidos de sus hijos para remover contenido en línea, y que la mayoría de los niños se sienten avergonzados por esto. Y un estudio de Reino Unido que trae porcentajes que son bastante alarmantes,
el 71,3% de los niños entrevistados. El estudio es citado por el estudio que nosotros vemos, por ende no tengo el dato de cuánto fue la muestra, pero creen que sus padres no respetan la privacidad en línea y el 39,8% experimentaron situaciones vergonzosas. Esto de las situaciones vergonzosas se ve muy claro en el artículo que yo les compartí de las Mom Managers, donde varias de las personas que fueron niños influencers luego mencionan las situaciones de vergüenza que debieron pasar. Otro caso que toma el texto, y con esto voy redondeando un poco, quedan bastantes más presentaciones, pero para no hacerlo tan largo, es la situación particular de aquellos niños que tienen enfermedades crónicas y sus padres comienzan blogs o páginas para mostrar la enfermedad, para buscar apoyo, etc. Pero esto les crea una huella digital y un estigma a esos niños que luego de adultos no quieren verse reflejados con esa enfermedad y de la cual es muy difícil desprenderse de la etiqueta. Esto lo vamos a saltear porque ya lo hablamos. El caso de esta niña también, y acá me gustaría, este es el caso de la niña de los 17 millones de seguidores, y me gustaría sumar otro documental que creo que está muy bueno y que muestra muy bien la situación de los niños que son utilizados como niños influencers o donde sus padres comparten su vida y empiezan a generar ganancias con esto, que es el caso de Ruby Frankie, el demonio de la familia, que después termina derivando en otras situaciones mucho más complejas que el sharing, pero en los capítulos se puede ver claramente el detrás de escena de las grabaciones y cómo los niños muchas veces son obligados a trabajar, porque termina siendo un trabajo. Lo que arranca como una diversión, los padres dicen como una diversión, cuando empieza a generar ganancias económicas, views y likes y contratos con marcas, termina convirtiéndose en un trabajo para estos niños y una vulneración de sus derechos. Esto lo vamos a saltear, que son las normas, algunas de las normas internacionales. Y el texto termina presentando tres posibilidades o tres posibles formas de paliar esta situación. La primera es el anti-sharing inactivo, que es ocultar sistemáticamente los rostros de los niños, cuando tapamos con stickers o blureamos las caras, no mostrar los uniformes escolares, no mostrar las fotos de la entrada del colegio o del domicilio donde puedan ser reconocidos. Pedir el consentimiento constante e incondicional de los niños antes de publicar sus fotos, a la medida de lo que puedan entender, por supuesto, y ante su negativa no hacerlo. También educarlos tempranamente sobre el derecho a la propia imagen y a los riesgos, y agrego yo esto, a los riesgos de las publicaciones en las redes sociales, porque también todos sabemos que los niños crecen y después son ellos mismos los que continuamente publican su vida en Internet. Y después el texto habla de la alfabetización y fronteras familiares, son los límites operativos explícitos y no negociables para abuelos, para toda la familia extendida. Acá el texto lo plantea también como uno de los problemas de la dinámica familiar y toma el término grandparenting, que sería el parenting por parte de los abuelos, y lo que dice es que esta situación genera conflictos intrafamiliares, sobre todo cuando la madre o el padre ponen límites y son los abuelos los que realizan la conducta de publicar continuamente imágenes de los niños. Bien, y esto es muy interesante porque esto no son palabras mías, son palabras de la IA, y me interesa mucho ver cómo toma y resume el texto, diciendo que el imperativo ético no es el aislamiento, sino la preservación del derecho inalienable a escribir una página en blanco. Me pareció muy interesante, más allá de que podamos coincidir o no con que sea el resumen del texto, pero sí la percepción que toma esta herramienta de la conducta del sharing, porque en algunas partes de la presentación, que yo después fui eliminando porque no eran exactas con lo que decía el texto, toma muchas cuestiones de seguridad, de protección a los niños, cuestiones que son reales, que condicen con el sharing, pero a la vez se crea una paradoja, que es que la inteligencia artificial, por ejemplo, es utilizada hoy en día para alterar fotos de niños y ponerlos en situaciones de riesgo, como por ejemplo de pornografía infantil. Entonces me pareció muy interesante esta reflexión que hace y cómo contrastarla con la realidad de estas nuevas tecnologías. Y finalmente les traje
una búsqueda pequeña que hice, que no es la búsqueda que hace Rosemary, que a mí me encantan, pero que me gustaría que la sepan, poniendo en Argentina el nombre de Mirko. Ustedes saben que Mirko es como el niño más famoso de la Argentina, es el hijo de Marley. Si ponemos el nombre de Mirko en Google, encontramos los siguientes resultados. Sin poner el apellido, ya la inteligencia artificial de Google nos dice que Mirko es el hijo del conductor argentino Marley, cuándo nació y las características del nombre. También, si ponemos en Google imágenes, aparecen 67 fotos de Mirko, directamente así, desde que nació hasta la fecha, inclusive asociadas a notas. Acá hay que salvar la situación de que este niño es hijo de una persona famosa que ha constantemente publicado la vida de su hijo, pero notas inclusive tan íntimas como las condiciones en las cuales Mirko fue concebido, que todos sabemos que fue mediante subrogación. Y lo mismo sucede si buscamos otros hijos de famosos como Matilda, que es la hija de Luciana Salazar, que el nombre directamente de Matilda aparece asociado a las fotos de Mirko, por ejemplo. Me parece interesante para que veamos hasta dónde llega la exposición de los niños, obviamente salvando las distancias, que no es lo mismo un niño hijo de cualquier ciudadano o vecino que un niño hijo de famosos o de padres instagramers, por supuesto, aunque el daño sea el mismo. Y después, para entrar un poquito así en lo legal y en lo que está sucediendo en Argentina, encontré varias sentencias. Me pareció que no iba a suceder, que no era un tema que tuviese que ver con Argentina, pero sí efectivamente encontré varias sentencias donde se condena esta práctica. En la mayoría son las madres las que las llevan adelante, aunque también hay padres condenados por esto. Es muy interesante la última que se conoció, que fue hace 1 o 2 semanas. Es una sentencia donde una adolescente se presenta por derecho propio y pide que le impidan a su madre continuar publicando fotos de ella, ya que las utilizaba para todas las redes sociales, inclusive Tinder y Happening, que son redes sociales de citas, y le estaban generando una alteración en su vida cotidiana, ya que sufría bullying por parte de sus compañeros a partir de este uso que hacía la madre de las fotos de ella, o de la imagen de ella. A la mujer se le prohibió no solo seguir compartiendo las fotos, sino eliminar toda imagen de las redes sociales de su hija. Después hay un caso que es el padre, el denunciado, donde la madre denuncia y solicita la prohibición de la utilización de la imagen de la hija, que es una niña bebé, donde el papá y el hermano mayor hacían publicaciones constantes donde relataban los pormenores de la causa judicial que llevaban en contra de esta mamá y utilizaban la imagen de la niña. Y otro caso de Tucumán, donde la madre utilizaba al niño para promocionar su emprendimiento, que era un salón de eventos, y el padre fue el que pidió que esto se detuviera o se frenara. Y por último, y esta sí ya es con una mamá un poco más famosa, es una mamá instagramer que mostraba fotos de sus hijas y cómo ella se dedicaba a construir, refaccionar inmuebles, y es el padre el que pide que esto se detenga. La justicia da la medida cautelar, pero es muy interesante en la nota, después si quieren se las paso, como el periodista o la periodista que la abordan marcan esto de que siempre se denuncia a las mamás, y por ejemplo, en este caso la madre era el único sostén del hogar y generaba ingresos con eso, lo cual también nos abre otro debate más. Bien, con esto terminamos y dejo de compartir, así los puedo ver, que no los estaba viendo. Perdón si fui excesivamente rápido, y les cuento algunos disparadores que yo me quedé con este tema y que me parecieron muy interesantes, tratando de salir de las cuestiones clásicas del consentimiento informado, de la privacidad, derecho a la identidad. Me parece que es un momento para que nos planteemos la ética de las plataformas o de las redes sociales, que todos sabemos que no las tienen, no nos vamos a decir que no, pero que es momento de empezar a regular esto y ver cómo lo regulamos, si la forma es como hizo España hace poco, o como tiene Australia, prohibiendo la utilización de las redes sociales por los niños, pero ¿qué hacemos con los padres que publican las fotos de sus hijos? Porque no podemos prohibirles esta situación, o cómo trabajamos con eso. Si aparece o podría aparecer un cierto paternalismo si el Estado regulara esto,
sobre aquellos adultos y su accionar autónomo, diciéndoles no puedes hacer esto porque perjudicas a tu hijo, interfiriendo inclusive en las formas de crianza. Y lo último que yo me planteo, y que me quedó como haciendo mucho ruido en mi cabeza, es si estos niños, sobre todo los niños con muchos seguidores, con padres con muchos seguidores, pierden el derecho a crecer y equivocarse. Porque esos niños que tienen tanta exposición, como en algún momento fue los hijos de los famosos cuando no había redes sociales y salían en la tele, al momento de crecer, de entrar a la adolescencia y hacer cosas de adolescentes comunes, van a tener ese derecho o van a ser masivamente juzgados cuando cometan un error por las redes sociales. Nada, eso. Gracias. Gracias, Nair. Excelente tu exposición, excelente la elección del tema y muy clara, muy fundamentada, y me parece que nos deja a todos pensando muchísimo. Y ya tenés una mano levantada, que es Rosemary, que te quiere hacer una pregunta. Bueno, lo primero que quería decirte es que felicitaciones por la exposición y por haberte ayudado de la inteligencia artificial y decir en que no estabas de acuerdo con lo que te traía. Lo segundo, efectivamente es una lectura que me llevó a mirar qué pasaba en mi país, en Colombia, y encontré que aunque no tenemos una normatividad, ya tuvo que pronunciarse la Corte Constitucional, que es el estamento más alto del país, porque declaró en el caso concreto de un menor que su madre utilizaba sus fotos en redes sociales, que decía que el niño no sabía decir por qué no. La Corte le dice que el uso de este tipo de uso de fotografías sobre menores se debería llamar así simplemente un ejercicio extralimitado de la patria potestad, que eso ya de por sí es una declaración muy fuerte, y en donde dice que en cualquier caso debe prevalecer la voluntad de su hijo sobre la de los padres, no al revés, ¿sí? Que era lo que ella aducía. Lo segundo que quería comentar es que ya se empezó a cuestionar lo de la plataforma YouTube Kids, que está hecho solamente para niños, en los que están en poses y en situaciones de adultos y no de niños, y cómo los niños empiezan a preguntarle a sus padres por qué yo no soy famoso como ellos. Entonces, esa es una pregunta infantil y existencial, ¿no? Para que no debería uno formulársela cuando es un niño. Y lo tercero, del caso de Colombia, no nada orgulloso para contarlo, pero así es. Durante 20 años, hasta el 2023, alguien dijo que no estaba bien seguir realizando un concurso de niñas pequeñas entre los 5 y 11 años en vestido de baño, pero no vestido de baño, sino tanga. Tan es así que se llamaba Miss Tanguita, en la cual participaban muchísimas niñas en un festival de un municipio cada año durante 20 años, rodeada de hombres adultos, por supuesto, que estaban allí, además tomados en un festival, en una feria de un municipio, y todas las fotografías que fueron tomadas de esas niñas, patrocinadas por sus mamás, que por alguna razón inexplicable se defendieron diciendo que ellas no estaban mostrando a sus hijas, sino que las estaban preparando para convertirse en el sueño de las películas, en ser reinas Disney o ser reinas de belleza, dado que en Colombia es un país en donde hay muchísimos reinados de belleza. Entonces, esa es una situación que sucedió en un municipio pequeño, pero que todas esas fotografías llegaron a las redes y después las encontraron también. No tengo presente si demostraste el dato de que el 72% de las fotos de niños que publican los padres son las que luego encuentran en las redes de los pedófilos. Sí, no lo dije. No está la Filmina, pero sí es así, aparece en el estudio. Aquí también, pues estas fotografías cayeron en estas manos y las madres no se excusaron. Así que tuvo que intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que 20 años atrás había aplaudido esa iniciativa, y prohibirlo. Terrible. Bueno,
la Corte de Colombia siempre está un paso más adelante, así que sobre eso nada que decir, es increíble. Terrible lo del concurso, el concurso de belleza es algo muy típico de Estados Unidos, y si ustedes ven el documental que les decía, Malas Influencias, la nena, la protagonista, arranca siendo reina de un concurso de belleza. Desde muy chiquitita, 2, 3 años, ya la mamá la lleva a los concursos de belleza, es algo que tenemos que replantearnos. No en Argentina, creo que no pasa tanto, no es algo o un problema tan nuestro, pero sí que aparece a nivel mundial y que me parece terrible. Nair, no, Aileen, tenías la mano levantada. Sí, bueno, primero lo mismo, Nair, excelente la exposición y bueno, haber traído este tema, porque está muy normalizado también, ¿no? Y no debería. Cuando leí el paper, me acordé de, no sé si recuerdan la tapa de Nirvana, de Nevermind, que es, tiene, el protagonista, digamos, es un bebé que está en el agua y tiene delante de él un billete como persiguiendo, ¿no?, el dinero. Y como se muestran sus partes íntimas, este bebé, cuando se convierte en adulto, decide denunciar, ¿no? Porque consideraba que tenía que tener una retribución, por un lado. Voy a hacer un resumen es el caso Spencer Elden versus Nirvana, que surge cuando Elden, el bebé que aparece desnudo en la portada del álbum de Nevermind, del 91, demandó a la banda y a otras personas involucradas, alegando que la imagen constituía pornografía infantil y explotación sexual de menores. La fotografía, que fue tomada por el fotógrafo Kirk Bedell, muestra a Elden de 4 meses nadando desnudo hacia un billete de $1 en un anzuelo. Elden sostuvo que el uso continuado de la imagen le causó daños psicológicos, económicos y reputacionales, y reclamó indemnizaciones, aproximadamente $150.000 por demandado, contra múltiples acusados, incluido David Grohl, Chris Novoselic, el patrimonio de Kurt Cobain, que lo representa Courtney Love, y compañías discográficas. Y los tribunales finalmente concluyeron que la imagen no constituye pornografía infantil y que el caso carecía de base jurídica suficiente. Luego este muchacho apela varias veces, pero siempre se le fue denegado, que eso, bueno, también es llamativo. Y alegaban que no estaba en una posición que fuera, o sea, creo que por un lado había un problema de criterio de lo que implica la exposición de un menor y de sus partes íntimas, ¿no? Porque no se lo constituía como estar comercializando esa imagen, y que no se sabía la viralidad que iba a tener al volverse un disco, bueno, de ventas millonarias. Y por otro lado, pienso que, bueno, que es como un caso analógico y que puede mostrar cómo a futuro puede impactar esto mismo en el mundo digital. Bueno, Sí. nada más. No sé si me fui por las ramas. Creo que hoy eso no podría pasar porque también es una cuestión de época. En ese momento estaba mal. Hoy podemos ver que está mucho peor y que ha cambiado socialmente la mentalidad. Entiendo, también vos al principio decías que es un problema grave lo que tenemos con el sharing. Entiendo que así como la gente publica la vida de sus hijos, publica su propia vida sin medir las consecuencias. No hay una medición real de las consecuencias de la publicación constante en Internet, de los lugares donde estamos, con hashtags, con ubicación en tiempo real, con fotos constantes nuestras de las personas que nos rodean. Creo que todavía como sociedad no hemos hecho el clic para darnos cuenta de la gravedad de esto. Nos va a llevar, porque imagínate que esos del 90-91 es ese disco, y como les decía en la presentación, a mi criterio lo que hoy pasa con estos niños influencers, con mayor masividad, por supuesto, por la viralización, lo rápido de internet y todo, es lo que en los 90 pasaba con los hijos de los famosos, ¿no? Un caso exponencial fue Sofía Gala en Argentina.
lo que pasaba, cómo los publicitaban en la tele, cómo salían, con la diferencia que quizás hoy hasta inclusive los padres lucran más con esos niños, porque si vemos los Instagram de los hijos de famosos, están continuamente de manera casi imperceptible vendiendo marca, y eso genera ganancias. Otro tema a discutir en algún momento será qué va a pasar con las ganancias que generan esos padres a partir de los hijos, como en su momento se discutió la de los niños actores, qué va a pasar con las ganancias Totalmente. que los padres generan a partir de las publicaciones constantes en internet y los negociados con las marcas con ese dinero para esos niños. En Estados Unidos se está discutiendo a partir de la masividad de las denuncias de niños, hijos de padres influencers, que cuando cumplen los 18 empiezan a denunciar a los padres por las consecuencias que tuvieron y por el dinero que generaron que nunca vieron. Claro, en algunos países, como dice Nair, tienen eso legislado, que vaya un fondo que queda para que el día, cumplido los 18 años, pueda tener dispositivos. Exacto. Creo que acá también lo tenemos, para los niños actores, por lo menos. Ahora que Ojalá. No tengo manos levantadas, pero ¿alguien quiere hacer alguna reflexión? Martín había puesto algo en el chat, que no lo llegué a ver. Martín. Lo de los derechos personalísimos. Es así. Particularmente cuando abordo este asunto en la materia que dicto, que tiene un fragmento de derechos personalísimos, se me han generado momentos de tensión con los estudiantes que son progenitores. Sienten que se los está juzgando en su actitud hacia sus hijos e hijas y que se exagera en la gravedad con lo que se intenta concientizar. Sí, es así. Creo que nos pasa a todos cuando hablamos con alguien de esta situación, por lo menos los que estamos en contra, como yo, de las redes sociales. O de la publicación de la cápsula familiar, conozco de cerca problemas realmente con los abuelos, de padres que son cuidadosos con la imagen y con los derechos de sus niños, pero que bueno, los abuelos no pueden evitar compartir imágenes de sus nietos, y se generan realmente tensiones intrafamiliares muy fuertes. Sí, totalmente. E incluso si uno decide no publicar para proteger, también es, no quisiste publicar la foto familiar, es como todo presta conflicto, ¿no? Es lo que plantea el texto, ¿no? Esto de los conflictos familiares con la familia, con la presión social por publicar. Por ejemplo, no sé, ustedes deben haber visto muchas veces niños que recién nacen, que están en la nursery y que ya está la foto, que ya se mandó la foto, que la foto la mandamos al grupo familiar y del grupo familiar vuela para todos lados porque a los 2 minutos está subida en Instagram, en Facebook. Y decimos, che, pero este niño acaba de nacer, o sea, ya tiene, no abrió los ojos y ya tiene una foto. Es terrible. Claudia está con la mano levantada. Claudia. Sí, hola, buenas tardes. Disculpen que haya entrado tarde, pero estaba haciendo temas de diligencias en los juzgados. Y pues ahorita estoy conectada desde el coche, pero yo leí el artículo de Nair y me llegó muchísimo, Nair, porque yo soy madre y pues justo estoy viendo cómo mi hija de 14 años, ¿no? Ves los compañeros, se comparte todos. Ahora en México estamos con el tema de los deepfakes de desnudos y de situaciones de videos con la AI de situaciones pornográficas. Entonces, claro, yo realmente me llegó como madre porque digo, no, o sea, ¿en qué época vivimos? Está muy fea la situación. Yo personalmente comparto y me añado a la postura de que no usen redes sociales, pero a veces sale de lo que uno puede hacer, ¿no? De lo que uno puede controlar como padre y como abogada, pues pensaba justo lo que decía Rosemary, ¿no? Que sí, Colombia está muy adelantado, pero también yo pienso en el principio básico, ¿no? De los niños, que es el principio del interés superior de la infancia, desde el punto de vista jurídico, y pues realmente me preocupa porque siento que todo va avanzando muy rápido y la legislación va muy lento. Entonces, quería, pues, no sé, ¿qué opinan ustedes sobre eso? ¿Cómo hacemos desde el punto de vista legal cuando todavía hay vacíos? Y pues entiendo, bueno, en México tenemos la ley Olimpia, por ejemplo, que condena la violencia sexual digital, pero no es suficiente. Y quería como escucharles a ustedes qué opinan de esa falta de leyes. Y felicitarte, pues, Nair, el tema estuvo maravilloso, de verdad, muchas gracias.
Retomo las palabras que dijeron en el chat. Me parece que podemos darnos también la oportunidad de tener una nueva reunión con este tema. Es sorprendente que todavía no esté en una agenda pública ni en la agenda de los medios. No hay, salvo en lugares académicos o de publicaciones muy especializadas, no es un tema que se esté debatiendo. Inclusive no hay muchas publicaciones, Adriana, tampoco es. Tampoco hay muchas. Nosotros hicimos una búsqueda bibliográfica y realmente hay muy poco. Me parece que a nuestro deber como organización de la sociedad civil, me parece que tenemos que retomar este tema. Es preocupación de todos, como decía Claudia, para los que son madres, para los que ya estamos con edad de abuelas, y básicamente porque esto de la huella digital no tenemos conciencia hasta dónde llega, ni cuándo muere nuestra huella digital, porque también está el tema de quién es el dueño de esos datos una vez que la persona no está más en este mundo. Entonces, me parece que sí, es un tema importantísimo. Gracias por haberlo elegido. Y como ya sabemos, estamos en las 20:32. Si alguien quiere tener una última reflexión, pero ya algunos de los socios se tuvieron que retirar, así que una última reflexión a alguien, y si no, damos por concluida este taller de lectura hasta la próxima reunión. Hicimos tiempo récord, chicas, ¿eh? Los Felicito. felicito a todas y a todos. Yo voy a dejar de grabar. Ya está. Así que, bueno, si no hay nadie que quiera decir nada, gracias nuevamente. Hasta el próximo mes. Ha sido realmente intensa y extensa la reunión, pero muy buenos temas y muy buenas exposiciones. Yo tenía una pequeña pregunta antes de que colguemos, perdón por haber Sí, entrado. Claudia. Yo le había escrito a Griselda Sí. de mi aportación, que yo sí quiero realizarla, porque realmente me parece importante, ¿no? Que los que podemos realizarla lo hagamos la aportación que habían mandado en el correo de libre y voluntaria, pero no he podido realizarla porque como es transferencia. Lo dijo Grisel, por ahora los socios que están en el exterior están perdonados en estos meses hasta que nosotros le podamos hacer una propuesta para que puedan hacer una transferencia. Perfecto, porque yo pensaba mandarla, como me había dicho Griselda, por Western Union para que pues llegue directo, ¿no? Pero no me quedaba muy claro cómo le hago con el cambio y cuántos meses son de la aportación. No sé si es anual o cómo es, ajá. No, la idea es que sean 30.000 pesos argentinos mensuales, pero bueno, estamos abocados a ese tema. Ahora ya no está, pero bueno, Sofía es la que va a estar en la parte administrativa de convocar a quienes pagan la cuota, mandar la factura, recibir las transferencias. Quizás tendremos que abrir una cuenta de PayPal, porque de alguna manera va a ser más económico, porque bueno, Western Union cobra su comisión por la gestión del dinero, ¿no? En mi experiencia, PayPal funciona mejor. Bueno, pero estamos ocupándonos para darles una solución. ¿Nadie más? ¿Alguien se quiere ofrecer en este momento para el mes que viene coordinar el taller? Silencio. Siempre está la parte que nadie quiere hablar. Bueno, piénsenlo y nos hacen llegar las propuestas. Seguramente alguien va a ser el voluntario. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas chicas. noches. Gusto verles. Nos vemos. Muchas gracias, Nos vemos. bonita noche. Cariños a todas y todos. Adiós. Hasta luego.